Ahora nos toca llevar condiciones térmicas en el trabajo. Uno de los aspectos preponderantes, si ustedes están notando, cada uno de los acápites que se llevan tienen una transversalidad de acción que no solamente se puede medir iluminación, ruido. Cuando ya hablamos de contaminantes químicos, cuando hablamos en sí de contaminantes químicos, ya comienza a pedir otros datos más, como ser ventilación o puede ser humedad, la condición térmica. Porque no se olviden que los contaminantes pueden estar en aire y pueden generar un tipo de excitación molecular de tal manera de que pueda ingresar al organismo. Pero las condiciones térmicas del trabajo están sujetas a la exposición de temperaturas a las cuales, dependiendo del trabajo que se realiza, pueden ocasionar efectos adversos a nuestro cuerpo humano. El equilibrio calórico del cuerpo es una necesidad fisiológica de confort y salud. Es decir, el cuerpo humano tiene una gran capacidad de hacer el equilibrio calórico, trata de sopesar lo que es el frío o el calor, tratando de conservar una temperatura óptima para su desarrollo en cualquier actividad. Está asociado todo lo que hablamos a los ambientes térmicos de calor y frío como agentes susceptibles de provocar riesgos profesionales. Un ambiente confortable o neutro, o sea, que esté en condiciones adecuadas para desarrollar una actividad, es un ambiente que permite que la producción del calor metabólico o termogénesis se equilibre con las pérdidas de calor sensible. Vamos a hablar un poco tal vez de la termodinámica, que es conducción, convección y radiación. A través de estos mecanismos de transmisión de calor en un trabajo, en un área laboral, puede existir calor. La acumulación de calor puede estar en ambientes cerrados, semicerrados o al aire libre. Si nosotros hablamos de Santa Cruz, en trabajo al aire libre, existen temperaturas que oscilan cuando hay bastante calor intenso hasta 38 grados centígrados, 36, 38 grados. En el peor de los casos, esa temperatura baja a 30, 20, hasta 24 en época de invierno. Pero es importante relacionar acá que la humedad juega un papel preponderante porque es lo que genera más cantidad de frío cuando es época fría. Cuando hace calor, esa humedad tiende a compensar en alguna medida la deshidratación. En trabajos cerrados es mucho más atingente el riesgo ocupacional porque el calor tiene un aspecto irradiado en un sector específico. Y cuando sale de ese sector, el trabajador tiende a estar sujeto a la descompensación y enfermedades propias del calor. El confort térmico que todos buscamos cuando estamos trabajando tiene sus condiciones. Ese confort térmico que todos al momento de desarrollar una actividad, es importante señalar que está en relación a la temperatura, lo que hemos hablado, la humedad, al movimiento de aire, la temperatura de las paredes, los objetos que nos rodean, la actividad física que nosotros realizamos y, lógicamente, la vestimenta. Todo ello nos va a otorgar un confort térmico adecuado. Los efectos por estos ascensos o descensos de la temperatura tienen pues efectos negativos en el organismo. Puede ser de que si la temperatura corporal, normalmente que es 37 grados, desciende debajo de 34, se está hablando ya de hipotermia. El frío puede provocar pérdidas de conciencia, problemas respiratorios, dolores musculares o problemas cardíacos. Para no producir molestias por humedad ni por sequedad, la humedad debe oscilar entre 35 y 45%, un rango permitido, ¿no? El estrés térmico por calor es importante indicar que la carga neta de calor en el cuerpo como consecuencia de la contribución producida por el calor metabólico y de los factores externos, como son la temperatura del ambiente, puede ocasionar desbalances, pero la cantidad de vapor de agua y el movimiento de aire afectado a su vez por la ropa también es incidente en lo que se refiere a lo que es la carga neta de calor en el cuerpo. La temperatura media normal en el interior del organismo sabemos que es 37 grados, la temperatura media normal en la piel es 35. Bueno, son parámetros en condiciones normales de presión y temperatura. El cuerpo humano es considerado un depósito
calor que en algún momento llega a ser calor intenso. Entonces, veamos, las condiciones térmicas están pues sujetas a tres mecanismos los que hemos conversado, ¿no? Intercambio de calor por evaporación de sudor, intercambio de calor por convección y por radiación. Las formas de intercambio de calor entre un elemento y un trabajador pueden ser por ello, pero normalmente cuando nosotros tenemos una estufa, ¿cuál sería? No por contacto, lógicamente, va a ser por convección o por radiación. El intercambio de calor por evaporación incide en este fenómeno la temperatura de aire, velocidad de aire, humedad relativa. Solo se puede eliminar calor a mayor velocidad de eliminación del calor, es decir, se puede eliminar calor en función a esa velocidad de aire a los parámetros establecidos, con una humedad relativa. A mayor velocidad, mayor eliminación del calor. Es decir, el movimiento de aire es vital. Aunque en muchos aspectos, les comento, empresas no pueden eliminar el calor a través de refrescos o dotación de agua o botellones, ¿no? Pues es un mecanismo, es una forma de eliminar, pero también hace mucho el movimiento de aire, la ventilación. A menor humedad, mayor eliminación. Es importante señalar que aunque la humedad sea el 100%, se elimina calor si la temperatura es inferior a 37. El calor producido según la actividad, o sea, estamos hablando del aspecto metabólico. Cuando estamos durmiendo, 60 calorías. Sentados sin hacer nada, 100. Trabajo de oficina sentado, 125. ¿No? Y de pie, con trabajo ligero, de banco sin andar, 150. Y así sucesivamente. Cocinar de pie, 210 kilocalorías. Son calores producidos según la actividad. Cuando nosotros hablamos de las condiciones térmicas, estamos hablando del cómo vamos a lograr un valor y que todos ustedes conocen y han aplicado. El término de bulbo, temperatura de bulbo o de globo y temperatura húmeda. Tiene una fórmula específica BWGT cuando se mide en interiores o exteriores sin sol. El valor es 0,7 por la temperatura húmeda más 0,3 por la temperatura de globo. En exteriores soleados, con sol, la temperatura de globo y húmeda sería 0,7 por la temperatura húmeda, por 0,2 temperatura de globo, más 0,1 por temperatura ambiental, o sea, la seca. Entonces, tiene sus variantes. De todo ello, no es difícil, porque ustedes pueden tener la temperatura húmeda natural, la de globo, o la de aire, o la seca que le llamamos, de tal manera que vamos a aplicar equipos. Lo que ven en pantalla es un equipo de hace 30 años. Es un balón, en el caso de, por ejemplo, la medición de globo, vamos a ver. La temperatura para medir la de globo es una esfera de cobre de diámetro de 15 centímetros pintado de negro. E ingresa ahí el termómetro. Y como está en la figura, casi sin tocar al fondo. La temperatura seca es un vaso seco. Con aire, nada, no tiene ningún líquido y se mide en ese vaso seco. ¿Ve? La temperatura húmeda es más interesante, un recipiente, un Erlenmeyer de 125 centímetros cúbicos, y se echa agua destilada y se vacía el filtro, o sea, el filtro de algodón que tiene para medir. Todo esto es para un puesto de trabajo. Mientras en la actualidad es un solo equipo, puede ir de puesto en puesto. En cambio esto es pesado, cansado, y además de eso los valores ya no son tan fiables. Los instrumentos de medición. El medidor de estrés térmico puede ser el Quest 32, que más se maneja en el medio. Puede existir también otros equipos, como está en pantalla, el que tiene pantalla color verde. Entonces, nos puede dar en determinado momento valores en digital, por el momento mucho más precisos que el Quest. Aunque el Quest, les comento que es un instrumento de alta precisión y además de eso es de combate, ¿no? Uno de los mejores equipos.
¿Qué debemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de medición de calor? El hacinamiento. Hay infraestructura metálica de eficiente ventilación o climatización o las fuentes generadoras de vapor, planchas, secados, calderas. ¿Cómo hallamos el WTGB, temperatura de globo, bulbo húmedo? Hemos hablado del tema. Es sencillísimo leer en este caso el que va a medir la temperatura, de tal manera de que, pero debemos tener, o sea, el equipo que nos tiene que dar temperatura de globo, de bulbo húmedo y temperatura seca, para poder cambiar datos en las fórmulas. Pero hay dos fórmulas que utilizamos, las que están en interiores o exteriores sin sol, sin carga solar, y las que están con carga solar. Es facilísimo. Pero todo esto, este cálculo ya viene en los equipos, o sea, ya se mide directamente. Los criterios de selección para la exposición a estrés térmico, hay variantes. Personalmente utilizo yo esta resolución 295/3, anexo 3 de Argentina, que se adecua más a nuestra realidad, pero pueden utilizar, que es lo mismo, ustedes de la ACGIH. Entonces, no hay problema en lo que se refiere al reglamento, pero la tabla no va a cambiar. Pongámosle que ustedes han medido el TGB en equipo 31 grados centígrados. Y ustedes ven, y es un trabajo muy pesado. Entonces, verán ustedes, 31 grados no hay. Se ha pasado del límite. Entonces, si yo tengo 31, el más próximo es 28. Será 25 de trabajo y 75 de descanso. Eso tiene que hacer el trabajador. O sea, pongámosle de 10 horas de trabajo, 2 horas y media trabaja y el resto tiene que descansar. Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Pero si la ley dice 8 horas de trabajo. Es el nivel de temperatura, 31 grados es deshidratante. Los síntomas clínicos tienen su variante, no es más que todo de profundidad, pero está relacionado a estos temas. 37.6 grados, temperaturas rectanas. 37 grados, normal. 36 grados, hay una relación metabólica que aumenta el intento de compensar la pérdida de calor. 34 grados, la víctima se encuentra consciente y tiene presión arterial normal. Y así sucesivamente. Baja hasta 9 grados donde produce hipotermia. La exposición conlleva la disminución de las posibilidades de trabajo físico, o sea, hay posibilidades de que el trabajo físico sea menor. No puede haber un adecuado funcionamiento de nuestro organismo. Estamos hablando de piernas, de manos. O sea, hacer un trabajo de precisión puede ocasionar un desgaste calorífico, aumento de la frecuencia cardíaca, contracciones, dilatación de los vasos sanguíneos, disminución de la tensión muscular, incremento del ritmo respiratorio, reacción sudorífica o incremento de la temperatura corporal 37 grados. ¿Qué puede ocasionar el calor? Consecuencia de hipotermia, trastornos sistémicos, calambres por calor, agotamiento por calor, deficiencia circulatoria, deshidratación, síncope de calor, edema de calor y golpe de calor, pirexia. Las condiciones térmicas están sujetas a lo que es el exceso de frío, puede haber necesidad de acción muscular, congelación, exceso de calor, puede haber accidentes o golpes de calor. La gráfica se divide en dos aspectos, frío, calor, así es que los efectos son dados. Listo. A ver, ¿verdad?
¿Cómo actuamos? Lo que refiere a las acciones correctivas. Debemos actuar sobre la fuente de calor. Pero ¿qué pasa si es al aire libre? Imposible. Tenemos que proteger al trabajador. No podemos apantallar los focos de calor. En una fábrica podemos. Actuar sobre el ambiente térmico. Más que todo, dotación de agua, hidratación. Dotar al local de ventilación general para que evite calentamiento. Como les digo, está relacionado a ello. Utilizar sistemas de tracción localizada. Actuar sobre el individuo. O sea, proteger de tal manera de que dure más horas en el terreno, porque puede ocasionar deshidratación y efectos. O se va a rotar personal, o modificamos los métodos de trabajo, o hidratamos. Es importante señalar que los valores medios de carga térmica o metabólica durante la realización de distintas actividades está sujeto a la postura y movimientos, de pie, sentado, andando, o sube una pendiente andando. Y el tipo de trabajo puede ser manual, de brazo, 2 brazos y de cuerpo. Y ahí están las pérdidas de kilocalorías por minuto. Hemos hecho la prueba y ustedes han visto de que lo que significa la exposición al calor, cuando hay calor puede haber una sudoración, y esa sudoración puede afectar si es que hay contaminantes. O sea, están relacionados entre sí. De ahí que el trabajo manual, con un brazo o con 2, y el cuerpo está sujeto a lo que significa a las kilocalorías por minuto que se va perdiendo. Tenemos unos TLVs de la CGIH, casi todos son, Perú, Argentina, Nicaragua, México adoptan todo en relación a estos niveles permisibles, los TLVs. Pero fundamentalmente, como dice en pantalla, puede ser el periodo máximo de trabajo sin viento apreciable, con viento de 8 kilómetros hora, viento de 6 kilómetros hora, 24 kilómetros o 32 kilómetros hora. El movimiento de aire va a incidir en la temperatura en la cual se está exponiendo. Si el trabajador está en el rango de 20-25 grados, excelente, porque esa temperatura es la más adecuada. Pero si no, entonces se va asumiendo en función de las características las medidas de control necesarias.